Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, en la época que vivimos, marcados por la velocidad, la tecnología y el conocimiento, debemos estar informados sobre los últimos avances disponibles para facilitar la operatividad de nuestra propia vida personal, ¿verdad? Y del conglomerado urbano en las ciudades en las que vivimos. El perfil urbano de la ciudad de Santo Domingo se ha transformado. El polígono central exhibe pues aires de modernidad y cada día contamos con edificios más modernos. Sin embargo, el crecimiento y el aumento de la población urbana en el Gran Santo Domingo ha convertido el tránsito en un caos, por lo que se requieren soluciones masivas para el transporte urbano e interurbano. Para contrarrestar esta situación, el gobierno dominicano ha abierto una licitación para obras de tren en Santo Domingo y monorriel en Santiago. Se ha comunicado que los nuevos sistemas de transporte serán manejados por empresas públicas o mixtas y se espera que pudieran terminarse, bueno, se ha hablado del 2024, lo veo muy rápido. Hoy nos acompaña en el programa un técnico, un ingeniero que tiene una propuesta interesante sobre un tren de levitación magnética. Este sistema de transporte genera movimiento a través de la levitación magnética o tipo maglev, que viene del término en inglés magnetic levitation. Vamos a darle la bienvenida a Alex Ramírez de Marchena. Bienvenido, Alex. Hola, muchas gracias por tu invitación. Alex es ingeniero civil, ha estudiado en la Universidad de Hiroshima con una beca de JICA de Japón y ya tiene mucha experiencia en todos estos sistemas de monorriel y de trenes en el mundo. Alex, en esta época que vivimos, como yo digo aquí en la introducción tan rápido, yo creo que todo lo que sea tecnología tenemos que apropiárnoslos y a veces nos resistimos, pero señores, hay que utilizar lo último de la tecnología y más que cambia tan rápidamente que entonces quedamos atrás más rápido. Alex, explica cuál es tu propuesta, explícanos esta tecnología que yo quisiera que en este programa desarrolláramos no solo la propuesta que tú tienes, sino este tipo de tecnología, cómo pues puede ayudar a hacer más rápido el transporte, puede ser mejor, puede ser más barato, cuáles son las ventajas de lo que tú propones. Sí, así es. Bueno, primero vamos de lo más simple a lo más complejo, de manera de que el público pueda entender de qué se trata. Cuando éramos niños, a veces queríamos pegar dos imanes y no podíamos. Sí. ¿Ok? Sí. Y también teníamos otro tipo de juegos, ¿no? Que venían y tú podías ir a una tienda, comprar artículos de levitación magnética como juguete. Pero esa tecnología tiene más de 50 años implementada. O sea que no es una tecnología nada nueva. No es nada nuevo en lo absoluto. De hecho, en Shanghái hay un tren de levitación magnética que tiene unos 27 años funcionando exitosamente. Este tren fue concebido por una empresa alemana que se llama Max Vogel, junto con China, y ha sido observado por 27 años y mejorado, porque en aquel momento era muy costoso, algunos $80 millones el kilómetro, wow. Pero ha sido un éxito, ha traído mucho turismo. ¿Versus cuánto en este momento? Versus $20 millones el kilómetro. Wow. O sea, 4 veces. Así es. Más barato. Así es. Y todavía mucho más rápido de construir. La tecnología de levitación magnética tiene la ventaja de que como no es rueda-riel, el rueda-riel tiene un techo. No puedes hacer una rueda muy pequeñita, ni un amortiguador, ni una cremallera. Tiene un techo por la dinámica, la mecánica, la ingeniería mecánica. Pero en levitación magnética, como es electrónica y cada año vienen más avances, tú puedes tener un performance o una actuación muy actualizada, muy mejorada constantemente. O sea que el futuro en el presente, porque no digamos solamente futuro, ¿no? Sí, en el presente es muy promisorio y muy competitivo.
Este tren, Alex, que tú dices que es por levitación magnética y pones el ejemplo de cuando jugábamos con dos imanes cuando éramos niños, que imanes no se podían pegar porque se repelen. ¿Cómo es que funciona esto en esos rieles que tú dices bueno, que no es con la rueda del riel? ¿Cómo es que funciona? Es así mismo, como que la oposición del positivo y el negativo hace que avances. Sí, hay un aspecto básico en electrónica y en ingeniería eléctrica, que es que signos iguales se repelen, signos contrarios se atraen. Exacto. Esto trabaja con una tecnología muy simple y cuando tú cambias de polaridad, el tren acelera y cuando vuelve y cambias, el tren frena. Sin rozamiento, sin fricción, sin vibración, sin ruido. Wow. ¿Ok? Sí. Es muy simple de entender. Sí, es muy simple. Claro, esto tiene una patente. ¿Ok? Y muchos millones de dólares detrás de inversión y de investigación. No todos los países lo hacen. Japón, Alemania. De hecho, el tren de levitación magnética japonés tiene ruedas. Llega un momento en que la tiene que bajar. Sí, porque en algo tiene que rodar. Sí, bueno, lo que pasa es que esa tecnología japonesa no ha podido superar a la alemana. Que la alemana no tiene ruedas. No tiene ruedas. Si no es un riel. Exacto. Y hay patentes que deben respetarse. Sí. Porque si no son objetos de demanda. Eso es muy delicado, ¿ok? Sí. Los alemanes tienen la patente sin ruedas. Sin ruedas. Sí. Y original. Con un espacio entre la parte física y la parte electromecánica de unos 2 centímetros. Lo hay menor también. Y en lugar de ir a 450 kilómetros por hora, 600 kilómetros por hora, lo que han hecho ellos es llevar un sistema para aplicarse a países pequeños como nosotros, que no somos continentes. O sea, los de ellos sí van a esas velocidades. Van a esa velocidad y la pueden reducir a 150. La tecnología tiene la capacidad de ir a esa velocidad. Sí, gradualmente. Puede ser escalable. Sí. ¿Okay? Porque también en un tren de 500, 600 kilómetros por hora, tú ni siquiera puedes apreciar el paisaje. No, claro. Y la República Dominicana, 42.000 kilómetros cuadrados, no necesita un tren de 600 kilómetros por hora. Por ejemplo, el tren, no sé si tiene similitud, que va a UK, a Gran Bretaña. ¿Cómo es ese tren? Sí, bueno, ese también tiene, ese es rueda riel. Sí. Porque se han logrado ciertos progresos en ruedas riel. El problema es que hay fricción y también hay un fenómeno que se llama vuelo de balastro. Balastro son todas esas piedras que tú ves que le colocan a los durmientes. Sí. Y cuando tú pasas de 500 kilómetros por hora, el balastro comienza a flotar. Hay un fenómeno que se llama licuefacción. Porque es tan fuerte el estrés de esa velocidad, claro, que te afecta el suelo por las vibraciones y te afecta el balastro. Sí. Entonces, el sistema no es eficiente, realmente de un alto costo de mantenimiento. Pero en este caso, Mónica, es prácticamente cero el mantenimiento. ¿Y la velocidad que tú propones de este tren? Bueno, para Santo Domingo y la zona urbana, interurbana y suburbana, ¿ok? Hay diferencias de 150 a 160 kilómetros por hora, cómodamente. Muy bien, sí, muy bien. Una velocidad confortable, una velocidad que puedes apreciar. Y cuando tú la pones en una ecuación financiera, claro, económica, no es tan financiera, cara como no es tan cara. No necesitaríamos más. Realmente más tarde vamos a presentar una tabla de comparación donde tú puedes ver que el sistema es rentable. Sostenible. Vamos a ver antes de esa tabla de comparación que le voy a pedir a la directora que la vaya consiguiendo. Vamos a ver cuáles son las características apetecibles para un transporte de este tipo, para un transporte de tren, de monorriel, rápido. Primero, la diferencia entre los dos sistemas. ¿Cuál es la diferencia entre un tren y un monorriel? Primero, para que la gente entienda. Sí. Y segundo, ¿cuáles son esas características, por ejemplo? Por supuesto, la energía con que se alimenta, la velocidad, el costo, la capacidad de personas. Háblame un poco de esas características y de las diferencias entre el monorriel y el tren. Sí, el monorriel no se descarrila. El tren se puede descarrilar. ¿Se entiende, no? Sí. Sale de la vía. Sí.
Por ejemplo, el que se está haciendo en Santiago, que me excusa la inmodestia, pero yo fui el gestor de ese monorriel y están todas las pruebas por ahí, no se descarrila. Lamentablemente, el que se está haciendo en Santiago tiene un alto costo debido a una serie de situaciones, y nosotros planteamos en esa ocasión un tren monorriel, tipo monorriel de energía solar, que existe en Bolonia, Italia. ¿Es de qué tipo de energía? Es energía solar. No, pero el que tú planteaste, pero el que está allá... Es de energía, el de Santiago es con energía fósil. Mira, ¿Okay? y escúchame que te interrumpe, no quiero hacerte perder el hilo, pero tenemos una gráfica en pantalla que me gustaría que dijeras a qué corresponde para que las personas no se pierdan. Ok, perfecto. Bueno, ahí pueden comparar lo que sería un tren rueda-riel, el que está debajo, que tiene una catenaria. Esos son los sistemas de alimentación del tren, y tiene rueda-riel abajo. A veces, para no molestar a las personas en las ciudades, y luego te voy a enviar unos videos para que veas cómo la gente se está quejando de las vibraciones. Sí. Hay edificios que han sido quebrajados, ¿no? O sea, con este sistema, ¿no? El de abajo, sí. El de abajo, de rueda-riel. A veces, para no generar ruidos indeseables, le ponen neumáticos. Pero entonces, al ponerle neumático, compromete la vida útil del sistema. Hay neumáticos que, bueno, se explotan, se calientan demasiado, son muy caros el mantenimiento, muy caro, y por ahí hay algunos videos también que los jóvenes pueden accesar a YouTube. Y entonces hay ciertas limitaciones. Y también, cuando es superficial y es muy silencioso, hay muchos accidentes, porque tú no oyes el vehículo. Por ejemplo, el tranvía en Europa, y puedes leer los periódicos alemanes, ahora mismo hay ciclistas que colisionan con los tranvías. Y eso es constantemente, porque es muy silencioso. Cuando hay neumáticos, ¿ok? Cuando es rueda-riel es diferente. Pero me imagino que tendrán sus señalizaciones. Sí. Que tampoco los ciclistas pueden ser tan distraídos. Sí, lo que pasa es que desde mi punto de vista, sí. Y qué bueno que yo me siento contigo, que tú eres arquitecta. Sí. Me siento muy cómodo realmente qué contigo. Bueno, gracias. Porque entiendes mejor las cosas. Sí. Para mí, la superficie deberían dejársela a las personas, en las zonas verdes. Sí. La gente tenga recreación, pueda caminar. Sí. Bueno, hay un caso en San Isidro donde las personas están rompiendo el muro de New Jersey con macetas, haciendo pasos para que puedan transitar. A mí me parece que el sistema de transporte masivo para las personas, de verdad, con todo el respeto, debería ir o por encima, elevado, o por debajo, pero por debajo, subterráneo. Es muy costoso. Es muy caro, pero por arriba también es muy feo. Lo que depende. Depende del estilo, sí, y de la plataforma y del viaducto. Un tren de light rail train, un tren ligero como el que se está proponiendo ahora para lo que se anunció el gobierno, tiene una plataforma que genera mucha sombra. Es un masacote, y excúsame la palabra, pero es para que la gente lo entienda, es un masacote de concreto que impacta al urbanismo. Pero este tren de levitación magnética es muy esbelto. Las vigas, y lo vamos a ver aquí, dejan pasar el agua, la lluvia, el sol, el aire, y por tanto, en lugar de ser un impacto negativo, yo creo que le da un sentido de metrópolis elegante a la ciudad. Me parece. Porque indudablemente, por ejemplo, los elevados, estos trenes sobre la superficie, dan un aspecto a veces de metrópoli, pero también cuando se van deteriorando, se ve, entonces lo da de ruina. Hay que tener mucho cuidado con esto, y de hecho lo vemos, por ejemplo, en el elevado de la 27 de febrero, que aunque la verdad es que damos gracias de que exista, porque llegamos más rápido a los lugares, pero también es tenebroso incluso meterse de noche por abajo y por arriba mismo. O sea, hay que tener mucho cuidado con estos sistemas de transporte, porque tienden a deteriorarse, a cortar la ciudad en dos, a que la gente ya no quiera andar a pie. Tú también lo has mencionado, justamente. Sí. De manera que son soluciones necesarias, pero hay que tener cuidado. Y para Tienen que eso, ser manejados por urbanistas y expertos. Sí, exacto. Y para eso, este sistema que se está proponiendo, bueno, miren aquí lo que sucede en los rieles. Lamentablemente son cosas inevitables. Fíjense cómo el balastro perfora el riel. Y luego
en 8 o 10 años tienes que cambiar toda la vía, levantarla. Eso es salvajemente costoso. Entonces, por la velocidad y el peso, ¿no? La velocidad y el peso. Y el uso constante, también por el uso. Si tiene un uso intensivo, también genera esta situación. Los alemanes, que tienen 3.000 kilómetros de vía de línea férrea, y ellos consideran que es un infierno su mantenimiento, han decidido invertir millones de euros en esta nueva tecnología. Porque no es un asunto coincidencial, Mónica, es un asunto de solucionar un problema. ¿En qué lugares de Alemania está este tren con levitación magnética, con esta tecnología? En Múnich hay un proyecto hacia el aeropuerto, sí. Y dos en China. Hay uno que tiene 27 años ya y el otro tiene 14 años. ¿Los dos están en Shanghái? No, hay uno que está en Shanghái y el otro está en una zona que se llama Senegal, en China. Y lo pueden ir a visitar. Sí. De hecho, invitamos a 16 funcionarios del gobierno oficialmente para que fueran a montar en los proyectos. Lamentablemente, solamente fuimos 5 personas. Bueno, pero si se dio el viaje, entonces fue un éxito. Pero era muy necesario que funcionarios que están vinculados a esto, pues lo experimentaran, sí. Porque las cosas estuvieron más fáciles ahora. Sí. Y este pueblo merece realmente irse a una tecnología de punta, Mónica. Si esto no es de punta, ¿qué tecnología vamos a tener? Entonces, Alex, hablábamos de las características que debe de tener un tren de este tipo. Hablamos de costo, hablamos de velocidad, hablamos de capacidad, hablamos de resistencia, de alimentación de energía y de... hay algo escúchame, que tú has dicho de la rabalización o de cómo... Bueno, eso también ha sido considerado por los alemanes, que es un pueblo que particularmente, aunque yo estudié en Hiroshima, admiro. Inclusive tuvimos una reunión en la casa de la embajadora alemana. Ella está muy entusiasmada con esto y tiene posiblemente una reunión con nuestro presidente y con las personas vinculadas a esta tecnología para que por lo pronto, Mónica, por lo menos sea tomada en consideración en los pliegos de condiciones. ¿Cómo son los pliegos de condiciones en cuanto a esta licitación? Cuando se abre una licitación de cualquier tipo en el gobierno, ¿qué se espera? Y en específica, ¿cómo será? Sí, bueno, primero, los alemanes lo que han hecho es producir un concreto de 900 kilogramos por centímetro cuadrado. Lo máximo que se llega en el país es de 650, 700 y algo. Tú eres arquitecta y muchos de los que nos están viendo, que son ingenieros civiles, saben lo que son 900 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso te da una vida útil de casi 100 años, Mónica, garantizada. Sí. Pero ¿qué pasa? Ese concreto está hecho a nivel robótico e industrializado. Por tanto, muchas personas dirán, pero eso es muy caro. No, Mónica. Precisamente como es robotizado y es industrializado, las columnas y las vigas vienen por barco. O sea, el hecho que sea robotizado quiere decir que es estandarizado, donde lo construyen. A eso es que tú te refieres. Y se hacen hasta 10 vigas por día. Por ejemplo, en Santiago estamos haciendo para las 1.500 vigas del monorriel de Santiago aproximadamente 2 por día. Y son vigas usualmente rectas. Imagínate las curvas. Entonces, ¿se está trabajando con qué tecnología en el monorriel de Santiago? Convencional, la de rueda. Ese monorriel de Santiago tiene 12 ruedas. ¿Con cuántos vagones? Hasta ahora se está contemplando unos 4 vagones. Pero ¿qué sucede? Que entre un paso de una sección a otra, tú tienes que tener juntas, tanto de expansión como juntas de unión, porque si no la rueda da un brinco. Claro. Por tanto, esas juntas tienen que venir, son muy complicadas y debes vaciarla in situ, penderle concreto. Aquí no, Mónica, porque aquí tú pasas el riel directo, tú nada más tienes que poner las vigas y no necesitas juntas de expansión. Hasta eso, Mónica, hasta eso. Y te ahorra dinero. Por eso es que es tan económico. Además, que como viene de Alemania, como contrato llave en mano, el fabricante controla los sobreprecios. No hay sorpresa. Esa parte es muy importante. No hay sorpresa de que, pero espérate, resulta que ahora el constructor tiene
un cronograma y yo tengo otro cronograma, entonces estamos desfasados, entonces hay 5 más. No, Mónica. Alex, pero yo lo que veo es que siempre dicen eso y siempre hay sobreprecios. No, Mónica, porque en este caso los fabricantes del material rodante y de la infraestructura garantizan a través de un financiamiento que debería ser flexible, debería tomarse en consideración en los pliegos de condiciones también, para no estar amarrado a un solo sistema o un solo tipo. ¿Esto es una colaboración público-privada? Podría ser, lo más importante es que el proyecto sea saludable. Si el proyecto es saludable, los bancos se meten, los inversionistas se meten, los empresarios se meten. Pero si es un proyecto subsidiado para toda la vida, Mónica, ¿qué va a pasar? Sí, claro. La gente le coge miedo a esto. Por Entonces, supuesto. esta ley de APP, que realmente, presidente, óigame, un ingenio increíble para esto, yo lo felicito, pero hay situaciones en que no es compatible. El inversionista se siente temeroso, Mónica, de entrar a cualquier tipo de inversión. Si tú no tienes una tabla de factibilidad económica que te demuestre que hay por lo menos una tendencia a una atractiva tasa interna de retorno. Indudablemente, indudablemente. Eso es lo primero, incluso aunque fuese subsidiado para todo el tiempo de vida útil, tiene que tener porque también una tasa atractiva de retorno es también el servicio a la sociedad, pero también tiene que ser, como tú dices, económica, porque es que ya todo tiene que ser pues enfocado a la producción. No podemos seguir en un sistema económico que se sigue endeudando y endeudando cada vez más. Mónica, una solución no tiene que ser algo oneroso, no tiene que ser algo de alto costo. Y si, como bien tú dijiste al principio del programa, tienes la facilidad de ir a la última tecnología, donde hay gente que ha invertido millones, Mónica, millones en esto, garantizado por el mismo fabricante. ¿Y en Estados Unidos no se ha aprobado esta tecnología? Fíjate, muy buena pregunta, excelente. Miren qué pasa. Los sistemas de ruedas riel tienen 300 años. Sí. Tienen lobistas muy agresivos, Sí. ¿ok? Y expertos van por los países con su proyecto bajo el brazo. Claro, hacen actividades sociales, se reúnen con los funcionarios, hacen chistes, un protocolo. Tú sabes que nosotros somos un país muy, ¿verdad?, folclórico. Y entonces, en una mesa, con un par de cervezas, tú dices, vamos, esto es. Entonces, el país, lamentablemente, no tiene la oportunidad de comparar. Entonces, el sistema se impone. ¿Y tú crees que en Estados Unidos también es lo mismo en cuanto a estos sistemas? Amtrak tiene un derecho de vía, Mónica, de años. De siglos, yo creo. Yo creo que debe tener por lo menos un siglo a Amtrak. Para tú comprarle a Amtrak el derecho de vía y hacer un tren de levitación, por cierto, ya se está en Texas, ya los texanos están viendo, porque Texas está progresando increíblemente. Porque este sistema es dual, no solamente es pasajero, Mónica. Eso te iba a preguntar, que si también es carga. Carga y pasajero. Porque si estamos hablando de un trecho, tú hablas me mencionaste San Cristóbal, hasta Boca Chica, pues tiene que ser también de carga. Sí, lo que se está proponiendo, que lo vamos a ver ahorita en alguna foto, y una foto habla más que 1000 palabras, es un sistema que vaya de puerto a puerto. Exacto. Va desde Boca Chica. Puerto Caucedo. Va a Boca Chica, Itla, pasa por el Aila, Puerto Caucedo con su zona franca, sigue toda la Ecológica o las Américas. Puede pasar las Américas porque es a prueba de corrosión. Por la salinidad. La salinidad, el concreto es tan denso y tan económico que no permite que las varillas crezcan por el óxido y exploten el concreto. No lo permite. Entonces, no tenemos que ir a la pausa, Alex. En el próximo segmento yo quiero hablar de la parte económica, del dinerito, ¿verdad? Porque tú me estás hablando de un proyecto muy, muy, bueno, que requiere mucho dinero, muy ambicioso. Ajá. ¿Y cómo se pagaría esto? Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Amigos, hablamos en esta ocasión de modos de transportes, tanto para personas como para carga. Y Alex Ramírez de Marchena ha venido a hablarnos de un tren
con una tecnología de levitación magnética, o sea que incluso se alimenta tiene su propia creación de energía, en este caso eólica o solar, él nos lo explicará. Y pues puede transportar tanto personas como carga. Yo le decía a Alex, bueno, añado y ya lo dije en el segmento anterior, que el gobierno ha abierto una licitación para esto, en lo que puede ser una empresa APP, o sea, de alianza público-privada. Alex, yo te decía que lo que tú has hablado, lo que tú propones, es una iniciativa muy ambiciosa y me imagino que también será muy cara. Muchas veces tenemos muy buenas ideas y no se llevan a cabo por el costo de estos proyectos. Primero, la licitación, ¿de qué parte, de qué lugar a qué lugar es que están proponiendo? Si tú estás yendo un poco más lejos, cosa que me parece fantástico teóricamente hablando, porque vas de Punta Caucedo al puerto, ¿cómo se llama el otro? Al de San Cristóbal, o sea, de Boca Chica a San Cristóbal. Jaina. De Jaina, perdón. Ajá. Ajá, a Jaina. Y bueno, para el transporte de carga y el transporte de pasajeros sería pues muy adecuado. Pero la parte económica, ¿de dónde va a salir ese dinero y cuánto vale? Sí, nuestro presidente ha tenido una idea excelente con unir el Aeropuerto de las Américas con Santo Domingo. Sí. El anuncio fue hecho para una propuesta que todavía está por definirse, nos parece, desde el corazón de Santo Domingo, la John F. Kennedy, luego en una primera fase, ¿no?, hasta la Charles de Gaulle, y luego en una segunda fase hasta el Aeropuerto de las Américas. Y lo vamos a ver aquí de más o menos lo que nosotros hemos podido interpretar de ese costo, porque hay una sección subterránea. Bueno, lo podemos ver acá. Hay una parte que es subterránea, ¿ok?, que tiene un costo bastante elevado. ¿De dónde a dónde iría la subterránea? Son aproximadamente unos 11 kilómetros y sería desde la misma John F. Kennedy hasta la Charles de Gaulle. ¿Ok? En un John F. tren. Kennedy hasta Charles de Gaulle, Exacto. subterráneo. Sí, en un tren que es un LRT, posiblemente, porque no tenemos el claro LRT? de cuál es la propuesta realmente que se está. Cuando nos digas esas siglas, nos dice lo que significa. Sí, un light rail train, que es un tren ligero, ¿no? Creo que es marca Derby o francés. Y eso es lo que aproximadamente tenemos una idea de esta primera fase. Entonces, esta parte que sería subterránea, ¿es lo que proponen en la licitación o es lo que proponen ustedes? No, propone la línea azul, es lo que propone la licitación. Perfecto. Okay, la línea en rojo es lo que proponemos nosotros y con un costo muy inferior de menos, nos ahorraríamos unos $500 millones. Estaríamos entonces contemplando la roja y las dos amarillas. Y las dos amarillas. En un momento, en una fase posterior, las amarillas. Sí, en una segunda fase. Sí. Muy rápido, inclusive. El tiempo es menor porque estaríamos hablando de algunos 40 kilómetros por año, debido a que el 70% de la infraestructura civil viene por barco, realizada por métodos robóticos e industrializados, y los ingenieros locales entonces hacen todo lo que tiene que ver con las fundaciones y las estaciones y todo lo que localmente podemos ejecutar. Lo que sucede es que si ya ellos tienen un know-how de 95 años de esto, hacer estas cosas, pues podríamos aprovechar esa versatilidad que tienen los alemanes en esta parte. Entonces, una pregunta, Víctor, Alex, volviendo hacia atrás. ¿Qué cantidad de kilómetros sería soterrado y qué cantidad sería no soterrado? Como el sistema que tenemos es muy versátil, flexible, seguro, estéticamente bello y muy multifuncional, el túnel de nosotros nada más tendría 2.5 kilómetros y no 11. Y no 11. Aparte de eso, el túnel de nosotros tiene 2 metros menos. Y luego en otro programa... ¿Cómo que 2 metros menos? 2 metros menos de diámetro. Por ejemplo, un túnel más del metro... estrecho. Exacto, sí. Un túnel del metro tiene aproximadamente 9 metros. El de nosotros 9 metros de diámetro. De diámetro, exacto. El de nosotros tendría unos 7 metros de diámetro. O sea que es más corto y menos dinero para excavación. Cuando tú hablas más corto es porque hay más parte que no es soterrado. Exacto. Lo que sucede es que si tú tienes una finca de banana, vamos a hablar así,
y te dan la opción de un Land Cruiser eléctrico o un Porsche, ¿verdad? ¿Cuál de los dos tú eliges? ¿Cuál de los dos? Bueno, depende, porque las marcas... No, una Jipeta Land Cruiser. Claro, sí, es para lo obvio que elijo. Exacto, porque si no el Porsche, claro, luego tú todo imposible. al tercer viaje ya está listo. Y claro, por Dios. Entonces, eso es precisamente una alegoría para que se entienda. Esto es precisamente, este sistema es tan versátil porque puede ir soterrado, superficial y elevado, que te da la posibilidad de tú como arquitecto diseñar tu alineamiento. Porque tú sabes qué pasa, que a mí me preocupa la afectación del paisaje urbano. No, porque muchas veces estos trenes en voladizo a veces afectan muchísimo ese Yo creo paisaje. que hay una foto. A ver si nos van pasando las fotos que tenemos. La foto del tipo de viga, es una viga U. Vamos a irlas pasando para que Alex Ramírez vaya comentando sobre cada una de las fotos. Me parece que hay una foto, sí. Sí, vamos a irlas viendo. Es muy esbelta la foto. Síguenos hablando un poco, Alex, de estas cualidades de este tren en lo que los muchachos van poniendo las fotos y entonces las vas comentando. Bien, entonces el tren lleva carga y pasajero. Como es silencioso y no vibra, puedes darte el lujo de pasarlo por la 27 de febrero de noche. No va a molestar a las personas y le da mucho valor a todo el perímetro de la 27 de febrero. Y entonces cubres una parte importante de la ciudad que tiene una demanda de pasajeros altísima. Realmente la 27 de febrero, bueno, lo pueden ver aquí, se alimenta con energía eólica y energía solar, con mucha eficiencia energética. Energía solar, exacto. Sí. Los molinos de viento o los aerogeneradores tienen 200 metros de altura y producen 7.5 mega. ¿Dónde van a estar estos molinos de viento? Podrían estar en Resolí. Y podrían estar ¿ves dónde tienen ahora en San Cristóbal las antenas de los canales? Sí. En Cambita, Garavito. Sí. Ya estuvimos ahí haciendo estudios de viento. Pero también, como son 200 metros de altura y pintados de negro, que no le hacen daño a las aves, porque hasta eso, los alemanes son muy estrictos para sus licencias ambientales. Sacar una licencia ambiental, Mónica, en Alemania dura hasta 6 años. Me imagino. No es lo mismo, ¿ok? Me imagino, sí. Y la planificación en Alemania, como en Costa Rica, que luego te voy a hablar de un canal interoceánico, porque ya se está diseñando con este sistema un canal desde el Pacífico hasta el Atlántico, con este sistema, haciéndole competencia al istmo de Tehuantepec y al canal de Panamá. Vamos a ver qué tenemos aquí en esta foto, Alex. Esto fue una visita que tuvimos allá, hicimos a la fábrica, y ahí ellos nos acogieron muy gentilmente, nos explicaron todo lo que es el CAPEX y el OPEX del proyecto. CAPEX es cuando el dinero que tú pones de capital y el OPEX es los índices de operatividad, que son muy bajitos. Sí. Tú multiplicas esos índices por tus cargas o por tus pasajeros y ahí tú lo entras en una fórmula de factibilidad económica, entonces te da la tasa interna de retorno. ¿Cuánto te cuesta transportar, sea carga o pasajero por personas? ¿Y en cuánto se recuperaría esa inversión? En menos de 10 años tú recuperas la inversión. ¿Con qué cantidad de pasajeros montados o carga? Nosotros hicimos el peor de los escenarios para que pueda ser criticado. Estamos hablando de unos 15,000 pasajeros por hora por dirección. ¿Ok? 15,000 pasajeros por hora por dirección. Pero o sea, que son 30,000. Exacto. Pero podría ser más. Podría ser más porque cuando tú enlazas a San Cristóbal, ¿tú te imaginas la cantidad de personas que llegan de San Cristóbal aquí? Sí, inclusive hay estudios de Sistra, que es una agencia francesa, donde se ve que el mayor volumen de pasajeros que entra a Santo Domingo no es por el este, Mónica, ni es tampoco por el norte, es por el suroeste, San Cristóbal. Y esa gente hasta ahora han sido un poquito... ¿Qué capacidad tendría este vehículo? Más de 30,000 pasajeros por hora por dirección. Pero caben entonces 30,000 pasajeros, esa es la capacidad máxima. Sí, no, podría ser un poco más, pero ¿qué pasa? Hay una cosa que se llama urbanismo. ¿Y cómo van a meter 30,000 personas en ese? ¿Cuántos vagones tiene? Me dijiste tú puedes tener 2 vagones, 4 vagones y hasta 6 vagones. ¿Y en 6 vagones caben 30,000 personas? Lo mueves perfectamente bien y además el sistema es automático, no depende de choferes. Tú tienes programas de computadora, software, que te dan una frecuencia de pasada de 80 segundos.
Sí. Entonces, la gente no tiene que esperar 3 minutos ni 4 minutos. Sí. Es un flujo constante. Pero hay algo importantísimo. Tú no puedes agobiar a una ciudad. Yo digo, Mónica, de verdad que no entiendo. A veces hay ingenieros que decimos, qué bien que vamos como sardina en latas en un tren. Mira cómo está atestado el tren. No, Mira, eso no es para mira, nada conveniente. O mira esa fila, mira enorme fila. Sí. Vamos No, a meter para ahora nada. 6 vagones. Tú vas ahora al metro de Santo Domingo y tú encuentras personas esperando, pues vamos a poner 6, 8, 10, 15, 20 vagones. No se puede, Mónica, tú no puedes agobiar una ciudad. Tú deberías... Pero la frecuencia se puede bajar, que pasen más. Pero con no más solamente frecuencia. eso, cobertura. Una persona puede tener en su celular la opción de una ruta A, una ruta B, una ruta C. Pues mira, el tren está muy lleno, me puedo ir por esta ruta. Sí. Pero aquí no hay, es un embudo. Sí. Es un embudo fácil, entendible por un niño de La verdad es que primaria. deberíamos de hacer esa confluencia en un sistema que pudiéramos tenerlo en el celular con las guaguas, con los 2 teleféricos que hay ahora mismo, con los trenes. Pero otra cosa, hablando de este asunto, el sistema es resiliente. Viene un huracán, viene un terremoto o viene, como de hecho es un cambio climático, que te va a dar muchas sorpresas, Mónica. El sistema sigue funcionando perfectamente bien. No se para por un viento de 2 metros por segundo lateral, ni porque el cielo esté nublado. Le garantiza a la persona que se levanta todos los días en la mañana a su trabajo que va a estar funcionando. Eso genera confianza. Claro, claro. Entonces, volviendo al tema que me preguntaste en cuanto a costo, está garantizado por la empresa y por su banco, que es la parte del brazo financiero, entre unos 20 a 21, 22 millones de dólares el kilómetro, llave en mano, incluyendo estaciones. Si le pones el sistema de energía renovable, podría subir 1 punto y algo, pero aún así, O sea que no te estamos pasa de hablando del 25. kilómetro. Llave en mano, Ajá. turnkey, más o menos de unos 25 millones de dólares el kilómetro. Llave en mano, Mónica, garantizado por 85 años. ¿Ok? Si tú comparas los precios, por ejemplo, el teleférico de los Alcarrizos, y no quiero con esto, solamente son temas de comparaciones. ¿Tienes conocimiento de cuánto salió el teleférico de Alcarrizos? Los teleféricos son los sistemas más caros. Nunca he estado de acuerdo con los teleféricos. Bueno, a veces ayuda un poquito en las zonas de hacinamiento. Sí, donde hay sí, mucha... por eso se hizo. Sí, exacto. Pero son muy caros y el otro ni se diga. Sí, lo mejor es intervenir a una ciudad y tener un sistema donde tú tengas que hacer alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, ampliar sus calles, porque el teleférico tiene la gran ventaja de que tú como que ayudas un poco al hacinamiento. O sea, tú llegas a una góndola y la gente como comienza a apiñarse. O sea, la densidad aumenta en el barrio. Porque tú no tienes que intervenir las calles, no tienes que intervenir la superficie. Pero bueno, realmente es un sistema que resuelve un problema. Que no tuviéramos que intervenir la superficie no es malo, pero el problema es que son vagones, primero Góndolas. que son vagones, son pequeños, son Sí. góndolas pequeñas, que no cabe tanta gente. También no es un transporte tan cómodo, van parados, no caben muchos, es frágil, no sé, no es carísimo. Sí, bueno, según tengo entendido, supuestamente el último teleférico que se hizo en los Alcarrizos llegó prácticamente a unos 29 millones de dólares el kilómetro. El kilómetro, 29. Sí, 29. O sea que este sería superior a la propuesta del tren de levitación magnética o maglev, que puede llevar más de 35,000 pasajeros por hora por dirección, tiene una vida útil prácticamente ilimitada. Sí, porque el problema del teleférico es que esos 29 millones es para llevar a cuánta gente. Unos 6,000 pasajeros por hora por dirección, ¿Cuántos? 7,000. 7,000. Entre 6,000 y 7,000 pasajeros por hora por dirección. Pero no obstante, cuando un sistema teóricamente te dice que tiene una capacidad, ¿Y no cuántas la lleves a góndolas? esa ¿Y cuántas capacidad. góndolas tiene ese? ¿Perdón? ¿Cuántas góndolas tiene ese? Tengo teleférico? entendido que tiene entre unas 12 a 24 Porque para llevar góndolas. 15,000
No, no puede llevar 15.000, no. ¿Cuánto Tiene un dijiste? límite, no. Tiene Por entre eso. 6 y 7.000 pasajeros por hora por 6, dirección. 7.000. No, la verdad que el teleférico realmente no es considerado desde el punto de vista internacional como un sistema de transporte masivo eficiente. Es un sistema que puede resolver algunas Sí, es situaciones. un sistema intermedio, es como para pasar algunos puntos. Y de alimentación, Sí, por ejemplo. sí. Es excelente para alimentar algunas líneas ya troncales necesarias. Y también se usa para proyectos de montañas, por ejemplo. Eso, Luego en otro eso. proyecto, en otro programa, yo te puedo explicar, nosotros tenemos un plan de Duarte para Todos, que es un sistema de funicular y teleférico al Pico Duarte, que la gente puede ir en lugar de 3 días, en 3 horas al Pico Duarte, disfrutarlo y bajar. Pero ya eso en otro programa Sí. te puedo decir. O sea que realmente hay sistemas que si tú lo conoces bien, son más compatibles con un tipo de solución. Claro, claro. Hay por las características de un sistema es más compatible Exacto, con exactamente. tipos de soluciones. Vámonos a la pausa y venimos con nuestro último segmento. Amigos, Alex Ramírez de Marchena nos acompaña y hablamos de sistemas de transporte, de sistemas de transportes rápidos y eficientes. Basilio nos pregunta que si en Costa Rica se vive bien, que si, ¿cómo fue Basilio? Que si hay vida en Puerto Rico, señores. Puerto Rico es un país bien, allá no hay casi, ojalá que siga así, que casi no hay criminalidad ni nada de eso. Y eso sí es importante, Eso Mónica. sí es importante. Por ejemplo, Honduras tiene una autopista de 2 océanos, Pacífico y Atlántico. Sin embargo, no hay inversiones. Sí, Por la claro, salvatrucha, claro. y esas cosas. Claro. Y por cierto, ahora estamos en un proyecto en Costa Rica, bioceánico de 350 kilómetros, para competir con el Istmo de Tehuantepec. Okay. Sí. Ellos están interesados en el maglev Sí. para que pueda llevar 12.000 contenedores en una semana. Y puede igualarse a 1.4 millones de contenedores al año. TEUs, lo que le llaman TEUs. Sí, y todo eso sería sí. transportado por levitación magnética a un bajo precio, un bajo 0.012 toneladas de dólares por kilómetro. ¿Tú estás trabajando entonces con esa tecnología? Ah, bueno, mira, tenemos aquí un video. ¿Este es dónde? Sí, ese ¿Este es en Shanghái? Ese es Sentencal, Ah, este es el otro en China. Alemania. Ah, este es en Alemania. Exacto. Y ese es de pasajero. El no es que de no carga. tiene ruedas. Y lamentablemente no tiene ruedas. Es como un Lamentablemente, enganche. lamentablemente no hemos podido presentar el de la carga, de los contenedores. Sí. Pero bueno, en otro programa también se puede hacer. De todas maneras, Pero fíjate, Alex, que este es un tren bastante... que tú sabes que a mí... es ligero, es de Pero fibra a de mí me carbono. preocupó un poco lo que tú me dijiste, te confieso, de que va a ser, que la excavación es más pequeña porque va a ser estrecha. Entonces pienso como que el tren va a ser como muy estrecho, ¿o no es así? No, Mi todo percepción. eso está muy bien dimensionado. Son doble vía, ¿eh? Sí, son ¿Ok? doble vía. Lo que pasa es que como es una viga U, ¿ves? Es una viga U y no tiene inclusive, tampoco tiene los joints, lo que yo te había dicho de juntas expansivas Sí. y térmicas. Entonces fíjate que el aire y el sol entran debajo, ¿ves que hay un hueco debajo? Sí. Eso le da un sentido de ligereza a la viga y de esbeltez y de belleza a la viga. Sería más o menos una dimensión como este tren. Como De este 1.2 metros y de altura, el peralte de la viga es de unos 60 centímetros. ¿Y el interior? El interior del tren, bueno, el tren tiene capacidad de 120 O pasajeros sea que por tiene vagón. dos pasajeros, pasillo y 2 pasajeros. Sí. El interior del vagón. El interior del vagón, cada vagón, bueno, tú puedes ponerlo los asientos como quieras. Ah, bueno, lo porque puedes viene- poner como los trenes, exacto. Sí, que sí, son claro, no, este derechos, es solamente corridos. un video genérico. Sí. Pero tú puedes poner todo. Otra cosa, no es bueno que vayan como sardina en lata. No, claro. Cuando tú claro. tienes un tren rentable, Claro. tú no tienes que llevar a las personas apiñadas, porque los números te dan. Entonces es bueno que la gente pueda ir, algunos parados y otros sentados, pero no, y más la pandemia. La pandemia posiblemente, y no quiero hable de mal agüero, posiblemente vuelva de nuevo. Porque los ambientes... Bueno, ahora mismo tenemos muchísimo COVID. Bueno, entonces tú no puedes confiar en un proyecto que tú ponga a la gente con poco distanciamiento.
O sea, lo que pasa es que los ingenieros civiles y los arquitectos deberían pensar un poco en el futuro de lo que el cambio climático nos va a traer. Por eso es que este proyecto, aparte de que su energía, cuando tú dices un tren eléctrico, pero y cuando tú tienes una fuente contaminante de quemar fósiles, no es eléctrico. Realmente 0.45 toneladas por kilowatt hora produce una planta de energía eléctrica. Por ejemplo, la del metro son 26 megas aproximadamente. Te da 11 y algo de toneladas por huella de carbono. Sin embargo, esto viene completo, es un tren verde. Yo creo que el país, ¿verdad? Con el respeto de los guruses en el transporte, yo creo que deberíamos darle la oportunidad a los dominicanos que se lo merecen de que esto sea conocido en los pliegos de condiciones que vienen ahora en este mes. ¿Cuáles son los pliegos de condiciones? Y otra pregunta que me gustaría, que si tú tienes la experiencia, ¿cómo se hace vamos a decir, este contrato entre compañías como la que tú estás representando aquí del tren de levitación magnética, que me imagino que tiene toda una estructura y todo, y nosotros los dominicanos, ¿cómo es ese match o sea, cómo el dominicano puede entrar a ese mundo? Bien, lo primero es hacer opinión pública, que por eso estamos aquí, que la gente entienda, que tenga en sus manos, y con este aparatito ya muy poca gente engaña a otra persona. Nada más tiene que darle un clic a TSB, y ahí tiene toda la información transparente, nada oculto, sobre ese tren. Sí. ¿Ok? Es interesante. Hay que hacerlo, así que entren porque tenemos que conocer todas estas tecnologías, amigos, para poder accesar. Tenemos que accesar a lo mejor. Generalmente ya lo mejor, cuando ha sido probado, tú dices que este tren tiene en Shanghái 21 años, ¿no? 26 años funcionando, o sea que sin ya no error, puede ser sin tan accidente. Caro. Ya no puede ser tan caro, porque es una tecnología que se ha ido perfeccionando. Ha ido madurando y es muy simple. El motor está en la viga, no en el tren. Y son imanes, Mónica, son imanes. Yo sé que esta vez es un poquito difícil de entenderlo, pero son imanes, no hay... El planeta tiene un campo magnético, ¿ok? Hay mucho magnetismo. Sí. Entonces, y es verde. Y por último, pues yo sé que tenemos ya el tiempo en televisión es muy reducido. Por último, la garantía financiera del banco. La tecnología está apoyada por bancos europeos de mucho prestigio. Porque tú me dirás, bueno, pero no tiene apoyo. Y si un banco apoya un sistema, ¿qué tú crees, Mónica? ¿Tú crees que es porque es un sistema? Sí, pues no va a perder su dinero. No va a perder su dinero. Los bancos no pierden dinero, Mónica. Pero no solamente eso. Ese tren puede utilizarse para Pedernales, Barahona-Pedernales, 30 minutos solamente. Puede utilizarse para la autovía del Coral hacia Punta Cana. Puede utilizarse para la que se está haciendo ahora, la que se está diseñando, todo un proyecto muy interesante, la de Santiago a Puerto Plata, la del Atlántico, sí, podría utilizarse. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para participar en una licitación? Bueno, esta es bastante complicada, pero en una licitación cualquiera que abra el gobierno del país. Fíjate, si no cambiamos algunas palabras, por ejemplo, que sea un sistema guiado, si tú pones ferroviario, entonces tecnologías modernas como no estas pueden son aplicar. excluidas. Okay. Guiado, un sistema guiado, y utilizar la palabra sostenible, que está de moda, o solamente la vamos a dejar como moda. O sea que si ponemos ferroviario, ya no tendría ya podría, porque hay personas que tienen celos, muchos celos, que son muy peligrosos. Sí, eso siempre pasa. Eso siempre, pero que hay celos que son justificables y hay otros que no, y tú como mujer lo sabes. Sí. Entonces, yo creo que el país se merece que sea vista y que los pliegos de condiciones sean flexibles para que no solamente venga proyectos como estos, poniendo la palabra sistema guiado, ¿verdad? Sí, y también que el financiamiento sea abierto, porque hay financiamientos que te obligan a comprar una tecnología en específico que no tiene una vida útil atractiva para el país, que genera vibraciones, que no es rentable, que es subsidiada para toda la vida y que tú tienes que estar cambiando el material rodante. En este caso, esta licitación es con una financiación específica. Viene con su brazo financiero. La que tú estás proponiendo, pero sí, yo digo, la que hace el gobierno, ellos
requieren que venga con su brazo financiero. Sí, requieren que van, y el gobierno también tiene otra participación. Sí. Ahora mismo no tengo las cosas muy claras, pero creo que el gobierno entraría en la infraestructura y dejaría como que el material yo leí rodante algo de eso. lo haga, sí, Leí algo de eso. Pero ojo con ese asunto. Que la Ojo alimentación eléctrica y sí, mecánica. exacto. Ahí separaría cosas. Pero hay cosas que no son buenas separar. Porque un contrato llave en mano es lo que más se le conviene al país. Lo que más, y claro, Sí, con la participación de los ingenieros locales. Claro está. Pero si Japón hace un tornillito pequeño y tú dices, yo lo voy a hacer más pequeño que Japón, no intentes hacerlo. Sí. Porque si lo haces, ¿tú sabes lo que va a pasar? Ellos te lo van a devolver con un hoyito en la cabeza. No, es verdad. Porque hay tradiciones. Eso es delicado. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Exacto. Se nos acabó el tiempo, Alex. Me parece muy interesante esta iniciativa. Queremos traer cualquier iniciativa que pudiese mejorar nuestro funcionamiento como sociedad, nuestra movilidad. Me interesa muchísimo el tema de la movilidad de la ciudad, principalmente del Gran Santo Domingo y por supuesto también de las otras provincias y ciudades. También esto, señores, va muy de la mano con la delincuencia, porque un transporte eficiente aminora la delincuencia. También esto es muy importante. Gracias a Alex Ramírez de Marchena por estar aquí a ti, Mónica, exponiendo esta tecnología a ustedes e invitamos a cualquiera que tenga una tecnología, un modo de hacer las cosas para mejorar o que crea que mejoraría el funcionamiento de nuestra sociedad. Tenemos las puertas abiertas. Así para ustedes, gracias y será hasta la próxima.